La comandante Sarah Chun caminaba por los pasillos metálicos de la estación terrestre Alpha. Sus botas hacían un suave ruido sobre el suelo. Fuera de las ventanas, podía ver las estrellas. Hace 50 años, esas estrellas no significaban nada para los humanos. Ahora estaban llenas de amigos alienígenas. O eso pensaba todo el mundo. Sarah se detuvo en la puerta de su oficina. El letrero decía, División de Inteligencia de la Fuerza de Defensa Colonial. Llevaba 10 años trabajando aquí. Su trabajo era mantener la Tierra a salvo. Pero hoy algo no se sentía bien. El mensaje había llegado hace 3 horas. Estaba marcado como alto secreto y provenía del agente Williams. Él estaba trabajando en lo profundo del espacio alienígena. La coalición lo llamaba intercambio cultural. Los humanos iban a mundos alienígenas para aprender y trabajar. Al menos, eso era lo que todos creían. Sarah se sentó en su escritorio. Abrió el archivo encriptado. Sus manos temblaban mientras leía la primera línea. Comandante Chun, no somos trabajadores de intercambio. Somos esclavos. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Siguió leyendo. El agente Williams había estado en el planeta Coraxis durante 2 años. Se suponía que estaba aprendiendo sobre tecnología minera alienígena. En cambio, fue forzado a trabajar en minas peligrosas. Sin paga, sin libertad, sin forma de volver a casa. Pero esa no era la peor parte. Williams había encontrado documentos, papeles secretos de la coalición que mostraban la verdad. Cada especie alienígena de la galaxia había votado. Todos estaban de acuerdo. Los humanos serían su nueva raza de esclavos. Sarah se sintió mareada. Siguió leyendo. Los alienígenas habían planeado esto desde el principio. Cuando llegaron por primera vez a la Tierra hace 50 años, parecían amistosos. Ofrecieron tecnología. Ofrecieron comercio. Ofrecieron un lugar en la comunidad galáctica, pero todo era una mentira. La coalición había estudiado a los humanos durante años antes de hacer contacto. Sabían que los humanos eran fuertes. Sabían que los humanos eran inteligentes. Sabían que los humanos podían sobrevivir en muchos entornos diferentes. Esclavos perfectos. El documento mostraba los registros de votación. 847 especies alienígenas. Cada una de ellas votó que sí. Incluso las especies que alguna vez habían sido esclavas vieron una oportunidad para ascender en el orden galáctico. Pisotearían a los humanos para lograrlo. El ordenador de Sarah emitió un pitido. Otro mensaje de Williams. Este tenía fotos. Humanos trabajando en fábricas alienígenas. Humanos limpiando casas alienígenas. Humanos luchando en fosos de gladiadores alienígenas para entretener. Todos ellos habían venido de la Tierra pensando que iban a tener una vida mejor. Miró las cifras. El 40% de la población de la Tierra había abandonado el planeta en los últimos 50 años. Eso eran 3.000 millones de personas. 3.000 millones de humanos esparcidos por la galaxia. Todos ellos esclavos. La coalición fue inteligente al respecto. No se llevaron a la gente por la fuerza. Lo hicieron parecer oportunidades. Ven a trabajar a VGA Prime. Gran salario y beneficios. Únete al programa cultural delfiniano. Contempla la galaxia. Extrae cristales raros en Coraxis y retírate rico. Todo mentiras. Sarah pensó en su propio hermano. David se había ido al sistema Anterri hace 5 años. Se suponía que estaba enseñando idiomas humanos a niños alienígenas. No había sabido nada de él en 2 años. La coalición decía que la comunicación era difícil a través de distancias tan grandes. Ahora sabía la verdadera razón. Abrió otro archivo. Este mostraba cómo los alienígenas controlaban a los humanos. Collares de electrochoque que parecían joyas. Drogas en la comida que hacían que la gente se olvidara de su hogar. Sistemas de castigo que ningún grupo de derechos humanos permitiría jamás. Los alienígenas habían convertido a los humanos en propiedad. La peor parte era cómo dividían a los humanos en cada mundo. Unos pocos humanos recibían un mejor trato. Se convertían en guardias de los demás. Los alienígenas eran astutos. Sabían que los humanos lucharían entre sí si se les daba la oportunidad.
Divide y vencerás. Sara se levantó y caminó hacia la ventana. La tierra parecía pacífica desde aquí. Ciudades llenas de luces. Océanos azules y limpios. La mayoría de la gente allí abajo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Pensaban que sus amigos y familiares estaban viviendo vidas maravillosas entre las estrellas. Pensó en los embajadores alienígenas en la Tierra. Sonreían y estrechaban la mano de los líderes humanos. Daban discursos sobre amistad y cooperación. Asistían a fiestas y eventos culturales. Todo mientras sus pueblos esclavizaban a los humanos por toda la galaxia. La coalición incluso había establecido redes de comunicación falsas. Las familias en la Tierra recibían mensajes de sus seres queridos. Pasándolo genial en Riel 4. Los alienígenas son muy amables. Ojalá estuvieras aquí. Los mensajes eran escritos por equipos de propaganda de la coalición. Los verdaderos humanos estaban demasiado ocupados trabajando para escribir algo. La puerta de Sara sonó. Se dio la vuelta. Adelante. Era el coronel Martínez, su oficial al mando. Parecía preocupado. Chun, tenemos que hablar. Cierra la puerta. Ella presionó el botón. La puerta se selló. Señor, estaba a punto de llamarlo. Tengo información que... Lo sé, dijo Martínez. Se sentó pesadamente. Williams no es el único. Tenemos agentes en 12 mundos diferentes ahora. Todos informan lo mismo. Esclavitud. Esclavitud masiva. Sara sintió que su ira crecía. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Recibí el primer informe hace 6 meses. Pensé que eran errores o quizás incidentes aislados, pero la evidencia sigue llegando. Chun, esto es más grande de lo que pensábamos. Toda la comunidad galáctica se basa en el trabajo esclavo y ahora somos parte de ella. Martínez puso una tableta de datos en su escritorio. Mira esto. Registros de envío de la coalición. Listan a los humanos como recursos biológicos. Nos comercian como si fuéramos ganado. Un trabajador humano fuerte vale 10 créditos alienígenas. Un ingeniero humano cualificado vale 50. Sara cogió la tableta. Pasó página tras página de registros. Humanos comprados y vendidos. Humanos enviados de un mundo a otro. Humanos listados por edad, fuerza e inteligencia. Era horrible. ¿Y nuestro gobierno?, preguntó ella. Lo saben. Martínez negó con la cabeza. La coalición ha sido muy cuidadosa. Sobornan a los funcionarios humanos con tecnología alienígena. Prometen que la Tierra se unirá pronto al Consejo Galáctico. Mantienen a nuestros líderes contentos mientras nos roban a nuestra gente. Sara pensó en el presidente Harrison. A menudo hablaba del brillante futuro de la Tierra entre las estrellas. Elogiaba a la coalición por su amistad. Animaba a los jóvenes a unirse a los programas de intercambio. ¿Lo sabía o también estaba siendo engañado? Hay más, dijo Martínez. Activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa de la galaxia. Puntos rojos marcaban los mundos de la coalición. Estos no son solo los mundos donde los humanos trabajan. Son los mundos donde los humanos mueren. La pantalla mostraba las tasas de mortalidad. En algunos mundos, los humanos morían en meses. El trabajo era demasiado peligroso. El entorno era demasiado hostil. A los alienígenas no les importaba. Siempre podían conseguir más humanos de la Tierra. Experimentos médicos, continuó Martínez. Usan a los humanos para probar nuevas drogas, nuevas armas, nuevas tecnologías. Nos curamos rápido y nos adaptamos rápidamente. Sujetos de prueba perfectos. Sara sintió una rabia creciente en su interior. Estos alienígenas habían fingido ser amigos. Habían invitado a los humanos a sus hogares. Habían compartido comidas e historias, todo mientras planeaban esclavizar a toda la raza humana. ¿Y los que se resisten?, preguntó ella. El rostro de Martínez se ensombreció. Los usan como ejemplo. Ejecuciones públicas, tortura. Lo transmiten a otros esclavos humanos como advertencia. El mensaje es claro: obedece o sufre. La habitación quedó en silencio por un momento. Sara miraba el mapa galáctico.
Todos esos puntos rojos. Todos esos humanos sufriendo. Todas esas familias en la Tierra que nunca volverían a ver a sus seres queridos. Señor, tenemos que hacer algo, dijo ella. No podemos permitir que esto continúe. Martínez asintió. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué podemos hacer? Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus flotas podrían destruir la Tierra en días. Nos superan en número 800-1. Sara miró los datos de nuevo. Estudió la estructura de la coalición. Pensó en la historia humana. Los humanos se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes. A veces perdían, pero a veces encontraban una manera de ganar. Quizás estamos pensando en esto de forma equivocada, dijo. Estamos mirando sus fortalezas. ¿Qué hay de sus debilidades? Martínez arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Mira esto. Sara señaló el organigrama de la coalición. 847 especies. Eso no es una fortaleza. Es una debilidad. Todos tienen diferentes objetivos, diferentes culturas, diferentes ideas sobre cómo dirigir las cosas. Lo único que los mantiene unidos es el sistema de esclavitud. Se levantó y empezó a caminar. Y son arrogantes. Creen que los humanos son primitivos. Creen que somos débiles. No nos ven como una amenaza. Eso nos da una ventaja. Martínez escuchaba atentamente. Continúa. Hemos estado estudiando su tecnología durante 50 años. Tenemos agentes humanos en cientos de mundos. Conocemos sus debilidades, sus sistemas de seguridad, sus protocolos militares. Hemos estado aprendiendo mientras ellos se han vuelto complacientes. Sara sintió que un plan se formaba en su mente. Era peligroso. Probablemente era imposible, pero podría ser su única oportunidad. Coronel, necesito que contacte al agente Williams y a todos nuestros otros agentes encubiertos. Dígales que empiecen a recopilar más información, no solo sobre la esclavitud, sobre todo, movimientos de naves, bases militares, debilidades tecnológicas, estructuras de gobierno, todo. Martínez se levantó. Chun, ¿en qué estás pensando? Sara volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, 3.000 millones de humanos sufrían. Estaban esperando ser rescatados. Esperaban que alguien los recordara. Estoy pensando en la guerra, señor. Una guerra de verdad, del tipo en que los humanos somos muy buenos. Martínez guardó silencio por un largo momento. Luego sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acaba de avistar a su presa. Haré las llamadas, dijo. Pero Chun, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. La coalición no mostrará piedad. Sara se giró para mirarlo. Su mirada era gélida. Bien, porque nosotros tampoco mostraremos piedad. Mientras Martínez se iba, Sara se sentó de nuevo en su escritorio. Abrió un nuevo archivo y empezó a teclear. El documento estaba etiquetado como Proyecto Pandora. Los alienígenas creían conocer a los humanos. Creían que los humanos eran débiles y simples. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La Tierra no suplicaría piedad. La Tierra no aceptaría la esclavitud. La Tierra le mostraría a la galaxia lo que sucede cuando acorralas a los humanos. La guerra aún no había comenzado, pero se acercaba. Y cuando lo hiciera, la coalición aprendería por qué los humanos habían sobrevivido cuando el 99% de las especies en la Tierra se habían extinguido. Aprenderían que esclavizar a la humanidad fue el mayor error de la historia galáctica. Sara trabajó toda la noche planeando la respuesta de la humanidad. Fuera de su ventana, las estrellas observaban en silencio. Pronto, algunas de esas estrellas se apagarían para siempre. 3 semanas después, la comandante Sara Chun estaba en las cámaras del Consejo Colonial Unido. La sala estaba llena de los líderes más poderosos de la Tierra. El presidente Harrison estaba sentado en la mesa central. Su rostro estaba pálido. La evidencia estaba extendida ante él como una pesadilla hecha realidad. 3.000 millones de personas, dijo el presidente Harrison en voz baja. 3.000 millones de nuestra gente son esclavos.
El secretario de Defensa Morrison asintió con gravedad. Los informes son consistentes en todos los mundos. Nuestra gente es propiedad. Son comprados y vendidos como animales. Sara había pasado semanas reuniendo pruebas. Fotos de humanos encadenados, grabaciones de video de mercados de esclavos alienígenas, documentos que mostraban acuerdos comerciales de trabajadores humanos. La evidencia era abrumadora. La ministra de Asuntos Exteriores Davis negó con la cabeza. No puedo creer esto. El embajador Keelin me aseguró personalmente que los humanos eran tratados como iguales en el espacio de la coalición. El embajador Keelin mintió, dijo Sara. Todos mintieron. Durante 50 años han estado planeando esto. Nunca fuimos socios. Siempre estuvimos destinados a ser esclavos. El general Hayes, jefe del Ejército de la Tierra, estudió los informes tácticos. La fuerza de su flota es masiva. Más de 10.000 naves de guerra. Nosotros tenemos quizás 200 naves que podrían luchar en el espacio. Los números no lo son todo, dijo el coronel Martínez. Había estado trabajando con Sara para desarrollar opciones de respuesta. La coalición tiene debilidades. Son demasiado confiados. Creen que estamos indefensos. El presidente Harrison parecía mayor de sus 70 años. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Podemos negociar? ¿Ofrecerles algo más a cambio de nuestra gente? Sara dio un paso adelante. Señor, con todo respeto, intentamos la negociación durante 50 años. Eso nos metió en este lío. La coalición nos ve como inferiores. Nunca negociarán como iguales. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó el presidente. Les hacemos una oferta que no puedan rechazar, dijo Sara. Les damos una opción. Devuelvan a nuestra gente o afronten las consecuencias. Varios miembros del consejo se rieron. El secretario Morrison habló primero. Comandante, ¿qué consecuencias? Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Tienen miles de mundos, miles de millones de soldados. ¿Con qué podríamos amenazarlos? Sara esperaba esta reacción. Señor, ¿puedo mostrarle algo? Activó la pantalla holográfica. Apareció un mapa estelar que mostraba el territorio de la coalición. Así es como ven la galaxia. Organizada, controlada, pacífica. Pero miren más de cerca. La pantalla se acercó a regiones específicas. Aparecieron marcadores rojos. Estas son zonas de conflicto. La coalición no está tan unida como parece. El Imperio Cepriano ha estado librando guerras fronterizas con la hegemonía cristalina durante décadas. La Alianza Acuática quiere independizarse del control de la coalición. Hay docenas de grupos rebeldes en todo su territorio. Cambió la pantalla. Y este es su sistema económico. Depende completamente del trabajo esclavo. Quítenles los esclavos y toda su civilización se derrumba. No somos solo trabajadores para ellos. Somos la base de su sociedad. El general Hayes estaba estudiando los datos tácticos. Está sugiriendo que podríamos desestabilizar todo su imperio. Estoy sugiriendo que podríamos destruirlo, dijo Sara. Pero primero, les damos la oportunidad de hacer lo correcto. El presidente Harrison guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, habló. ¿Qué propone exactamente, Sara? Había preparado este momento. Enviamos una delegación a Nexus Prime, su mundo capital. Les presentamos las pruebas de sus crímenes. Exigimos el regreso inmediato de todos los esclavos humanos y les damos un plazo. ¿Y si se niegan?, preguntó la ministra de Asuntos Exteriores Davis. La expresión de Sara era fría. Entonces les mostraremos por qué nuestra especie sobrevivió cuando el 99% de las demás en la Tierra se extinguieron. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que quería decir. Guerra. Guerra total. El presidente Harrison suspiró. Muy bien. Lideraré la delegación yo mismo. No, señor, dijo Sara rápidamente. Con todo respeto, usted es demasiado valioso. Si algo le sucede, la Tierra pierde a su líder. Envíe al embajador Webb. Él conoce sus protocolos.
El general Hayes asintió. Tiene razón, señor presidente. Lo necesitamos aquí para coordinar nuestra respuesta. 3 días después, el embajador Marcus Webb estaba en el puente de la nave terrestre Destiny. A su lado estaba la doctora Elena Rodríguez, la principal xenobióloga de la Tierra. Detrás de ellos había un equipo de diplomáticos y asesores militares. La nave se acercaba a Nexus Prime. La capital de la coalición era un mundo masivo, 3 veces el tamaño de la Tierra. Estructuras anulares artificiales rodeaban el planeta como joyas brillantes. Millones de naves se movían entre los anillos y la superficie. Impresionante, dijo la doctora Rodríguez. Cuento al menos 50 diseños de naves diferentes. Todas las principales especies de la coalición están representadas aquí. El embajador Webb no estaba impresionado. Construido con mano de obra esclava, todo. El sistema de comunicación se activó. Una voz alienígena habló en perfecto inglés. Nave terrestre Destiny. Aquí control de Nexus. Tienen autorización para aterrizar en la Bahía Diplomática 7. Bienvenidos al corazón de la civilización galáctica. Webb quiso responder con lo que realmente pensaba. En cambio, mantuvo su voz profesional. Gracias, control de Nexus. Preparando la aproximación para el aterrizaje. La nave descendió a través de la atmósfera del planeta. Las ciudades de abajo eran enormes. Torres relucientes se alzaban hasta las nubes. Vehículos voladores se movían en patrones organizados. Todo parecía perfecto y pacífico. Pero Webb sabía la verdad. En algún lugar de esas hermosas ciudades, los humanos fregaban suelos y transportaban basura. En algún lugar de las torres perfectas, los esclavos humanos trabajaban para mantener la ilusión del paraíso. Aterrizaron en el complejo diplomático. Era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. Seres de cientos de especies diferentes caminaban por las áreas de aterrizaje. Algunos parecían casi humanos. Otros eran completamente alienígenas. Todos ellos eran libres. Ninguno de ellos era humano. Una delegación de funcionarios de la coalición los esperaba. En el centro estaba el canciller Sistul de la especie Igemani. Era alto y delgado, con piel azul y 4 brazos. Su especie había sido la primera en formar la coalición hace 3.000 años. Embajador Webb, dijo el canciller. Su voz era suave y amistosa. Bienvenido a Nexus Prime. Nos sentimos honrados por su visita. Webb se obligó a sonreír. Gracias, canciller. Agradecemos su hospitalidad. Fueron escoltados a las cámaras del Consejo de la Coalición. El edificio era masivo, con una cúpula que se podía ver desde la órbita. En el interior, estaban reunidos representantes de las 847 especies miembro. A los humanos se les dieron asientos en el centro de la cámara. Webb se sintió como si estuviera en un zoológico. Cientos de ojos alienígenas los miraban con curiosidad y diversión. El canciller Sistul dio inicio a la sesión. Honorables seres, hoy nos reunimos para escuchar una presentación de nuestros amigos de la Tierra. Embajador Webb, tiene la palabra. Webb se levantó. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. Gracias, canciller. Vengo ante ustedes hoy para discutir un asunto de grave importancia. Activó una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes que mostraban esclavos humanos en mundos de la coalición. Humanos encadenados, humanos vendidos en mercados, humanos muriendo en condiciones de trabajo peligrosas. La reacción fue inmediata. Algunos alienígenas parecían sorprendidos. Otros parecían molestos. Unos pocos parecían genuinamente conmocionados, pero la mayoría simplemente parecía aburrida, como si esto fuera noticia vieja. Durante 50 años, continuó Webb, nos han dicho que los humanos que abandonan la Tierra participan en programas de intercambio cultural. Nos han dicho que están aprendiendo, creciendo y construyendo vidas mejores. Mintieron. Murmullos llenaron la cámara. El canciller Sistul levantó una de sus manos pidiendo silencio. Webb siguió hablando. 3.000 millones de humanos están esclavizados en sus mundos. Trabajan sin paga. Viven sin libertad.
Mueren sin dignidad. Esto se acaba hoy. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. El gobierno de la Tierra Unida exige el regreso inmediato de todos los esclavos humanos. Exigimos reparaciones por el sufrimiento que han causado, y exigimos una disculpa formal por 50 años de traición. La cámara estalló en ruido. Los alienígenas gritaban en docenas de idiomas. Algunos sonaban enojados, otros divertidos. Ninguno sonaba preocupado. El canciller Sistul se levantó. Sus 4 brazos se movieron en un gesto que pedía silencio. Embajador Webb, debo decir que estoy decepcionado. Esperábamos que los líderes de la Tierra fueran más razonables. El canciller activó su propia pantalla. Mostraba la fuerza militar de la coalición. Miles de naves de guerra, millones de soldados, armas avanzadas que podían destruir sistemas solares enteros. Quizás no entienden su posición, dijo el canciller. Su especie existe gracias a nuestra tolerancia. Se les ha permitido unirse a la civilización galáctica porque los encontramos útiles. No confundan nuestra generosidad con debilidad. Webb sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Generosidad? Llaman generosidad a la esclavitud. Lo llamamos orden, respondió el canciller. Cada especie tiene su lugar en la comunidad galáctica. Algunas son líderes, otras son trabajadoras, otras son recursos. Su especie es un recurso muy valioso. La doctora Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Y qué les da el derecho de decidir nuestro lugar? Un alienígena de la especie acuática delfiniana habló. El derecho del fuerte sobre el débil. El derecho del avanzado sobre el primitivo. El derecho de la civilización sobre la barbarie. Webb notó algo interesante. Los delfinianos habían sido esclavizados una vez por otras especies de la coalición. Ahora ellos esclavizaban a los humanos. El patrón era claro. Cada especie pisoteaba a las que estaban debajo para ascender. El canciller Sistul continuó. Sin embargo, no somos irrazonables. Entendemos que esta noticia puede ser perturbadora para el liderazgo de la Tierra. Estamos preparados para ofrecerles una opción. La cámara se silenció. Todos los alienígenas observaban a los humanos. Pueden aceptar voluntariamente el rol de su especie, dijo el canciller. Estableceremos protocolos formales para el reclutamiento de mano de obra humana. El gobierno de la Tierra recibirá tecnología y recursos a cambio. Su gente será bien tratada, de acuerdo con los estándares galácticos para recursos biológicos. Webb se sintió asqueado. Estaban ofreciendo oficializar la esclavitud. Poner un precio a la libertad humana. ¿Y si nos negamos?, preguntó Webb. La expresión del canciller se volvió fría. Entonces aprenderán lo que les sucede a las especies que rechazan el orden galáctico. Su primitiva milicia no puede protegerlos. Su único mundo no puede esconderse de nosotros. Se someterán o serán destruidos. La cámara se llenó de sonidos de aprobación de los delegados alienígenas. Pensaron que esto había terminado. Pensaron que los humanos se rendirían. Webb se levantó lentamente. Miró alrededor de la cámara a las 847 especies que habían votado para esclavizar a su pueblo. Pensó en los 3.000 millones de humanos sufriendo en mundos distantes. Pensó en la comandante Chun y sus planes en la Tierra. Canciller Sistul, dijo Webb. Su voz resonó claramente por la cámara. Nos ha dado 30 días para aceptar la esclavitud. Es muy generoso. Los alienígenas parecieron complacidos. Pensaron que los humanos estaban cediendo. Webb sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Pero me temo que debemos declinar su oferta. En cambio, tenemos una contrapropuesta. La cámara volvió a quedar en silencio. El canciller parecía confundido. ¿Una contrapropuesta? Sí, dijo Webb. Tienen 15 días para devolver a cada esclavo humano a la Tierra. Tienen 15 días para pagar reparaciones por 50 años de crímenes. Tienen 15 días para disolver su economía basada en la esclavitud y otorgar la libertad a todas las especies esclavizadas. El silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces la cámara estalló en carcajadas.
Los alienígenas se reían tan fuerte que apenas podían respirar. Algunos señalaban a los humanos, otros se secaban las lágrimas de los ojos. El canciller Sistul levantó las manos pidiendo silencio. Embajador Webb, seguramente está bromeando. ¿Con qué podría amenazarnos su primitiva especie? La sonrisa de Webb se ensanchó. Podríamos mostrarles por qué nuestra especie sobrevivió cuando el 99% de las demás en nuestro mundo se extinguieron. La risa se detuvo. La cámara estaba en un silencio sepulcral. 15 días, repitió Webb. Devuelvan a nuestra gente o descubran lo que sucede cuando acorralan a los humanos. Se dirigió a su delegación. Nos vamos. Mientras salían de la cámara, Webb podía oír a los alienígenas hablar a sus espaldas. La mayoría todavía sonaba divertida, pero unos pocos sonaban preocupados. Recordaban que la Tierra era un mundo letal. Recordaban que los humanos habían luchado para llegar a la cima de la cadena alimenticia de su planeta. En la nave de regreso a la Tierra, la doctora Rodríguez hizo la pregunta que todos estaban pensando. Marcus, ¿realmente tenemos un plan o solo esperamos asustarlos? Webb pensó en los informes de la comandante Chun. Pensó en los preparativos secretos que se estaban llevando a cabo en la Tierra. Pensó en los 3.000 millones de humanos esparcidos por la galaxia esperando ser rescatados. Elena, dijo, están a punto de aprender algo muy importante sobre los humanos. ¿Qué es? No hacemos amenazas. Hacemos promesas. Detrás de ellos, Nexus Prime se hacía más pequeño en la pantalla. En 15 días, la coalición aprendería si la promesa de la humanidad era una que pudieran sobrevivir. La comandante Sarah Chun se encontraba en la instalación subterránea conocida como Base Pandora. Fue construida en las profundidades de las montañas rocosas, oculta de la vigilancia alienígena. La base no existía en ningún registro oficial. Para el mundo exterior, esto era solo otra estación de investigación militar. Pero la base Pandora era donde la humanidad se preparaba para lo imposible. Informe de estado, dijo Sarah al Dr. James Morrison, jefe de la División de Investigación de Armas. El Dr. Morrison parecía cansado pero emocionado. Vamos adelantados, comandante. Los nanobots están listos para su despliegue. Los virus cuánticos han pasado todas las pruebas y las armas biológicas. Hizo una pausa. Las armas biológicas son aterradoras. Sarah caminó por los laboratorios de investigación. Los científicos trabajaban sin descanso en salas limpias y cámaras de prueba. Llevaban trajes protectores y manejaban materiales que podían aniquilar especies enteras. Estas eran las mejores mentes de la Tierra trabajando en el proyecto más oscuro de la Tierra. Muéstrame los nanobots primero, dijo Sarah. El Dr. Morrison la llevó a una cámara sellada. Dentro, un trozo de metal alienígena yacía sobre una mesa. Parecía normal. Entonces, Morrison activó un panel de control. Pequeños robots, más pequeños que las bacterias, fueron liberados en la cámara. En cuestión de minutos, el metal alienígena comenzó a disolverse. Los nanobots lo devoraron desde adentro hacia afuera, reproduciéndose mientras se alimentaban. En una hora, no quedaba más que polvo gris. Cada nanobot se dirige a aleaciones alienígenas específicas, explicó Morrison. La coalición usa los mismos metales en todos sus mundos: cascos de naves, estructuras de edificios, sistemas informáticos, todo. Sarah asintió. ¿Cómo los desplegamos? La belleza está en el sistema de entrega, dijo Morrison. Los hemos estado enviando a los mundos de la coalición durante meses, ocultos en bienes comerciales, incrustados en paquetes de regalo, incluso en los suministros de alimentos para los trabajadores humanos. Le mostró una pantalla. Puntos rojos marcaban los mundos de la coalición donde los nanobots ya estaban en su lugar. Había cientos de ellos. Ahora están inactivos, continuó Morrison, esperando la señal de activación. Cuando enviemos esa señal, cada pieza de tecnología alienígena en esos mundos comenzará a desmoronarse. Sarah sonrió sombríamente. Los alienígenas pensaban que su tecnología era superior. Estaban a punto de aprender que la tecnología superior no significaba nada cuando podía ser devorada por robots microscópicos.
¿Y los virus cuánticos?, preguntó ella. La doctora Sarah Kim, la experta en sistemas informáticos, se hizo cargo de la sesión informativa. Incluso mejores que los nanobots. Hemos mapeado toda la red de comunicación de la coalición. Cada mundo, cada nave, cada sistema informático. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Líneas de luz conectaban miles de mundos, representando la red de comunicación cuántica de la coalición. El virus se propagará a través de su red en segundos, explicó la doctora Kim. Atacará los sistemas de navegación, los controles de soporte vital y las redes defensivas. Las naves perderán energía. Las estaciones espaciales dejarán de funcionar. Las defensas planetarias se apagarán. Sarah estudió el mapa de la red. ¿Cómo mapeamos todo esto? Esclavos humanos, dijo la doctora Kim. Durante 50 años, hemos estado enviando a nuestros mejores ingenieros y técnicos a mundos alienígenas. La coalición quería nuestras habilidades. Obtuvieron nuestras habilidades, pero también obtuvieron nuestro acceso a sus sistemas. Sarah sintió una oleada de orgullo. Los humanos se habían estado preparando para esta guerra sin siquiera saberlo. Cada ingeniero que reparó un ordenador alienígena había mapeado sus debilidades. Cada técnico que mantuvo equipos alienígenas había encontrado formas de sabotearlos. Las armas biológicas son las más complejas, dijo el Dr. Morrison mientras se dirigían al último laboratorio. La doctora Elena Rodríguez los estaba esperando. Había regresado de Nexus Prime con escaneos detallados de la biología alienígena. Su rostro era sombrío. Hemos creado patógenos específicos para cada una de las principales especies de la coalición, dijo. Cada virus está diseñado para atacar sistemas inmunológicos alienígenas específicos. Los humanos serán completamente inmunes. Les mostró muestras en contenedores sellados. Cada uno parecía inofensivo, líquidos claros en pequeños viales. Pero Sarah sabía que contenían la muerte para especies enteras. ¿Cómo funcionan?, preguntó Sarah. Se basan en muestras de ADN alienígena recolectadas durante 50 años de contacto, explicó Rodríguez. ¿Recuerdas todos esos intercambios culturales? ¿Todas esas reuniones diplomáticas? ¿Todos esos embajadores alienígenas que visitaron la Tierra? Recolectamos material genético de todos ellos. Sarah quedó impresionada por la planificación a largo plazo. ¿Qué tan letales son? Rodríguez vaciló. Comandante, estas no son armas de guerra. Son armas de extinción. Una vez liberadas, matarán a cada miembro de las especies objetivo. No hay cura. No hay tratamiento. No hay inmunidad, excepto para los humanos. La habitación quedó en silencio. Sarah entendió el peso de lo que estaban planeando. Esto no era solo guerra. Era un genocidio a escala galáctica. La pregunta es, continuó Rodríguez, ¿realmente vamos a usarlas? Sarah pensó en los 3.000 millones de esclavos humanos. Pensó en los niños vendidos en mercados alienígenas. Pensó en los humanos muriendo en fosos de gladiadores alienígenas para entretener. Pensó en 50 años de mentiras y traición. Si no devuelven a nuestra gente, dijo, sí, las usaremos. El coronel Martínez entró en el laboratorio. Comandante, tenemos un problema. Nuestros agentes encubiertos informan de un aumento de la actividad militar alienígena. Saben que algo está sucediendo. Sarah lo siguió al centro de mando. Las pantallas mostraban informes de inteligencia de todo el espacio de la coalición. Los esclavos humanos estaban siendo trasladados a lugares más seguros. Las unidades militares alienígenas estaban siendo puestas en alerta máxima. Las flotas de la coalición se movían hacia posiciones defensivas. Están asustados, dijo Martínez. El ultimátum del embajador Webb funcionó. Se están tomando la amenaza en serio. Bien, dijo Sarah. El miedo hace que la gente cometa errores. El agente Williams apareció en la pantalla principal. Estaba transmitiendo desde el planeta Coraxis, donde había estado esclavizado durante 2 años. Su rostro estaba delgado y lleno de cicatrices, pero sus ojos brillaban de esperanza. Comandante Chun,
dijo. Los alienígenas están en pánico. Están trasladando a los trabajadores humanos a instalaciones subterráneas. Creen que vamos a invadir sus mundos con fuerzas convencionales. Sarah sonrió. Dejémosles pensar eso. ¿Qué hay de los otros agentes? Todos los equipos están en posición, informó Williams. Tenemos gente infiltrada en todas las principales instalaciones de la coalición. Bases militares, edificios gubernamentales, estaciones de investigación. Cuando dé la orden, podemos sabotear todo simultáneamente. Se activó otra pantalla. La agente Park informaba desde el mundo natal de los delfinianos. Comandante, estoy dentro de su centro de mando naval. Los delfinianos están discutiendo con otras especies de la coalición. Algunos quieren atacar la Tierra de inmediato. Otros quieren esperar y ver si estamos de farol. Sarah estudió los informes. La coalición ya se estaba fracturando. El miedo los estaba separando. Agente Park, ¿qué hay de las posiciones de su flota? Movilización masiva, respondió Park. Están reuniendo naves de toda la galaxia. Al menos 5.000 naves de guerra se dirigen hacia la Tierra, pero les llevará semanas organizar una fuerza tan grande. Perfecto, pensó Sarah. Los alienígenas estaban haciendo exactamente lo que los humanos querían que hicieran. Estaban concentrando sus fuerzas en un área, dejando el resto de su territorio vulnerable. El Dr. Morrison se le acercó con una tableta. Comandante, hemos completado las pruebas finales de las armas. Todo está listo para el despliegue. Sarah miró los resultados de las pruebas. Los nanobots podían consumir una estación espacial entera en horas. Los virus cuánticos podían apagar las defensas planetarias en minutos. Las armas biológicas podían aniquilar especies enteras en días. La Tierra había pasado 50 años aprendiendo de la tecnología alienígena. Ahora iban a usar ese conocimiento para destruir a los maestros. ¿Y nuestras propias defensas?, preguntó Sarah al general Hayes, que acababa de llegar de las plataformas de defensa orbital de la Tierra. Hemos convertido todo el sistema solar en una fortaleza, informó Hayes. El cinturón de asteroides ha sido armamentizado. Cada trozo de roca más grande que un coche ahora tiene motores y explosivos. Podemos lanzar millones de proyectiles cinéticos contra cualquier flota que se acerque. Activó una pantalla que mostraba el sistema solar. El cinturón de asteroides brillaba con miles de plataformas de armas. Las lunas de Júpiter estaban cubiertas de instalaciones de fabricación. Incluso el pequeño Plutón había sido convertido en una estación de sensores de largo alcance. ¿La Luna?, preguntó Sarah. Completamente vaciada, dijo Hayes con orgullo. Ahora es la plataforma de armas más grande del espacio humano. Cañones de riel que pueden alcanzar objetivos en el sistema solar exterior, lanzadores de misiles con ojivas nucleares y algunas armas que violan varias convenciones de guerra galáctica. Sarah arqueó una ceja. ¿Qué tipo de armas? Hayes sonrió. Digamos que cuando llegue la flota de la coalición, descubrirán que los humanos tienen algunas ideas muy creativas sobre la guerra espacial. Los preparativos estaban casi completos. En solo unos días, la Tierra estaría libre o destruida. No había término medio. Sarah se dirigió a la pantalla principal. Mostraba un temporizador de cuenta atrás. 11 días hasta que expirara el ultimátum. 11 días hasta que la coalición tuviera que elegir entre devolver a los esclavos humanos o enfrentar la venganza humana. ¿Estado de los agentes durmientes?, le preguntó a Martínez. Todos activados, respondió él. Tenemos humanos en posición en más de 300 mundos de la coalición. Están listos para comenzar las operaciones de sabotaje a su orden. Sarah pensó en esos valientes hombres y mujeres. Se habían ofrecido como voluntarios para esta misión sabiendo que podrían no sobrevivir. Estaban dispuestos a morir para liberar a su gente. Comunicación con la flota terrestre. El almirante Thompson informa que todas las naves están listas, dijo Martínez. Hemos modificado nuestras naves con tecnología alienígena. No son tan avanzadas como las naves de la coalición, pero tienen algunas sorpresas. Sarah asintió. La flota de la Tierra era pequeña en comparación con la armada de la coalición,
pero no necesitaba ganar una batalla espacial tradicional. Solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para que las verdaderas armas hicieran su trabajo. Señora, llamó el agente Williams desde Coraxis. Tengo algo que necesita ver. Su imagen fue reemplazada por imágenes de vigilancia de una reunión militar de la coalición. Líderes alienígenas discutían en sus cámaras del Consejo. Están debatiendo si atacar la Tierra de inmediato, tradujo Williams. Algunas especies quieren destruirnos antes de que podamos cumplir nuestra amenaza. Otras piensan que estamos de farol y quieren esperar. Sara observó a los alienígenas discutir. Parecían preocupados. Bien. Deberían estar preocupados. El canciller Sistul apareció en las imágenes. Estaba hablando a los líderes de la coalición reunidos. Los humanos no pueden hablar en serio, decía. Su tecnología es primitiva. Su ejército es diminuto. No tienen aliados. ¿Qué podrían hacernos? El general Cororax del Imperio Cepriano se levantó. Los subestima, canciller. La Tierra es un mundo letal. Las criaturas que sobreviven allí son peligrosas. Quizás deberíamos tomar su amenaza en serio. Imposible, respondió el canciller Sistul. Son esclavos. Existen para servirnos. No se atreverían a desafiar el orden galáctico. Sara sonrió mientras observaba el debate. La mayor debilidad de la coalición era su arrogancia. No podían imaginar que sus esclavos fueran capaces de resistir. Pero estaban a punto de aprender. En 11 días, la galaxia descubriría lo que sucedía cuando esclavizabas a la humanidad. En 11 días, la coalición se enfrentaría a un enemigo que nunca vio venir. Sara se volvió hacia su equipo. Preparativos finales. Comprueben todos los sistemas. Confirmen todas las posiciones de los agentes. Prepárense para el despliegue simultáneo en todos los mundos objetivo. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Estas personas habían trabajado durante meses para preparar la respuesta de la Tierra. Habían creado armas que podían destruir civilizaciones. Habían planeado operaciones que rediseñarían la galaxia. En 11 días, dijo, o liberaremos a nuestra gente o moriremos en el intento. De cualquier manera, la coalición recordará el día en que decidieron esclavizar a la humanidad. La cuenta atrás continuaba. 11 días, 10 días, 9 días. La coalición todavía pensaba que estaba tratando con esclavos primitivos. Pronto aprenderían que se enfrentaban a depredadores alfa que habían estado fingiendo ser presas. El día 15 llegó como cualquier otro día en el espacio de la coalición. El sol salió sobre Nexus Prime. Los trabajadores alienígenas fueron a sus trabajos. Las naves se movían entre planetas. Todo parecía normal. Los líderes de la coalición habían desestimado el ultimátum de la Tierra como una amenaza vacía. Estaban equivocados. Exactamente a las 12, hora universal, la comandante Sara Chun envió una única transmisión de ráfaga cuántica desde la base Pandora. El mensaje era solo una palabra: ejecutar. En toda la galaxia, 3.000 millones de esclavos humanos recibieron la señal. Llevaban meses esperando este momento. Algunos limpiaban edificios alienígenas. Otros trabajaban en fábricas alienígenas. Muchos sufrían en prisiones alienígenas. Todos estaban listos. El agente Williams trabajaba en las minas de Coraxis cuando su comunicador oculto vibró. Miró a su alrededor con cuidado. Los guardias alienígenas no estaban mirando. Presionó un pequeño dispositivo oculto en su uniforme. Los nanobots que habían estado inactivos en el equipo de la mina de repente cobraron vida. Las máquinas mineras comenzaron a averiarse. Los soportes metálicos comenzaron a disolverse. En cuestión de minutos, todo el complejo minero se estaba derrumbando. Williams sonrió mientras corría hacia la salida. Detrás de él, los supervisores alienígenas gritaban confundidos. Su avanzada tecnología se estaba devorando a sí misma. En el mundo natal de los delfinianos, la agente Park limpiaba los suelos de su centro de mando naval. Cuando llegó la señal, activó un virus cuántico oculto en su equipo de limpieza. El virus se propagó por el sistema informático del edificio en segundos. Todas las pantallas del centro de mando se oscurecieron.
Los sistemas de soporte vital fallaron. Las puertas de emergencia se cerraron herméticamente. El almirante delfiniano intentó pedir ayuda, pero los sistemas de comunicación estaban muertos. Park salió tranquilamente del edificio mientras las alarmas comenzaban a sonar. Tenía más objetivos que alcanzar. En todo el espacio de la coalición, el patrón se repitió en cientos de mundos. Esclavos humanos activaron armas ocultas y dispositivos de sabotaje. Destruyeron plantas de energía, centros de comunicación y bases militares. Liberaron armas biológicas en los suministros de agua alienígenas. Volvieron la propia tecnología de la coalición en su contra. Los alienígenas nunca habían visto nada igual. Se suponía que sus esclavos estaban quebrantados e indefensos. En cambio, estaban organizados y eran letales. En Nexus Prime, el canciller Sistul estaba en su oficina cuando comenzaron a llegar los informes. Su ayudante entró corriendo con una tableta de datos. Canciller, estamos recibiendo señales de emergencia de toda la coalición. Fallos de infraestructura en más de 200 mundos. Una especie de ataque coordinado. El canciller agarró la tableta de datos. Sus 4 manos temblaban mientras leía los informes. Colonias mineras colapsando. Estaciones espaciales perdiendo energía. Bases militares bajo ataque. Y en cada caso, los esclavos humanos habían desaparecido. Imposible, susurró. Los humanos son esclavos. No tienen la organización para algo así. Llegaron más informes. Los ataques no eran aleatorios. Estaban golpeando infraestructuras críticas con precisión quirúrgica. Redes eléctricas, redes de comunicación, centros de mando militares. Alguien había planeado esto con mucho cuidado. El canciller activó su comunicador de emergencia. Comuníqueme con el almirante Cororax. Prioridad total. El comunicador crepitó. Luego se cortó. Llegó un nuevo informe. El virus cuántico había infectado la red de comunicación de Nexus Prime. Estaban aislados del resto de la coalición. El canciller sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo. En la Tierra, Sarachun observaba los informes que llegaban de toda la galaxia. Sus agentes ocultos superaban todas las expectativas. Los mundos de la coalición se estaban oscureciendo uno por uno a medida que su infraestructura colapsaba. Fase 1 completa, informó el coronel Martínez. Todos los objetivos primarios alcanzados con éxito. Las redes de comunicación enemigas están caídas en el 40% del espacio de la coalición. Sara asintió. Comience la fase 2. La voz del almirante Thompson llegó por el intercomunicador, desde la plataforma de defensa orbital de la Tierra. Comando de flota a base Pandora. Naves de la coalición detectadas en el borde del sistema solar. Están tratando de organizar una fuerza de ataque. Sara activó la pantalla táctica. Mostraba el sistema solar exterior. Cientos de naves de guerra de la coalición se acercaban desde múltiples direcciones. Intentaban rodear la Tierra. ¿Cuántas naves?, preguntó. Al menos 3.000, respondió el almirante Thompson. Y llegan más cada hora. Han traído todo lo que tienen. Perfecto, pensó Sara. La coalición estaba haciendo exactamente lo que la Tierra quería que hiciera. Estaban concentrando sus fuerzas para un ataque masivo al mundo natal de la humanidad, lo que dejaba el resto de su territorio casi indefenso. Almirante, comience la demostración, ordenó Sara. En el cinturón de asteroides, plataformas de armas ocultas se activaron. Millones de rocas que habían estado flotando pacíficamente en el espacio de repente desarrollaron motores y sistemas de puntería. Se giraron hacia la flota de la coalición que se aproximaba. La primera ola de proyectiles cinéticos golpeó a las naves alienígenas antes de que supieran lo que estaba sucediendo. Trozos de roca viajando a velocidades increíbles atravesaban las avanzadas armaduras alienígenas como si fueran de papel. Naves de guerra enteras explotaron en bolas de fuego. El almirante Cororax, al mando de la flota de la coalición desde su buque insignia, observaba con horror cómo sus naves eran destruidas por rocas voladoras. ¿Cómo es esto posible? Son solo asteroides. Su oficial táctico estaba analizando los ataques. Señor,
Los asteroides han sido armamentizados. Motores, sistemas de guía, cargas explosivas. Todo el cinturón se ha convertido en un arma. Cororax sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en una fortaleza. Este no era el trabajo de una especie primitiva. Era el trabajo de un genio militar. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó. Devuelvan el fuego a las plataformas de asteroides. Las naves de la coalición dispararon sus avanzadas armas de energía a los asteroides. Algunas explotaron, pero había millones de asteroides. Por cada una que destruían, 10 más devolvían el fuego. En la luna de la Tierra, sistemas de armas ocultos se activaron. Todo el satélite se había convertido en una masiva plataforma de artillería. Cañones de riel que podían alcanzar objetivos a millones de kilómetros de distancia. Sistemas de misiles con ojivas que violaban varios tratados galácticos. La luna disparó. Rayos de energía y misiles surcaron el espacio. Impactaron en las naves de la coalición con un efecto devastador. Los escudos de energía alienígenas, diseñados para detener armas convencionales, eran inútiles contra la tecnología modificada de la humanidad. El almirante Cororax observaba cómo su flota era destrozada. Naves que habían costado miles de millones de créditos construir estaban siendo destruidas por humanos que se suponía que eran esclavos primitivos. Señor, gritó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo informes de todo el espacio de la coalición. Nuestros mundos están bajo ataque. La infraestructura se está derrumbando por todas partes. Cororax se dio cuenta de la verdad. Esto no era solo un ataque a la flota de la coalición. Era un asalto coordinado a toda la civilización alienígena. Mientras la coalición había concentrado sus fuerzas para un ataque a la Tierra, los humanos habían atacado en todas partes. En el planeta Vortak, los alienígenas cristalinos estaban muriendo. Un virus creado por humanos se estaba extendiendo por sus ciudades. Atacaba su biología basada en silicio, convirtiendo sus cuerpos de cristal en polvo. Los Vortak no tenían inmunidad natural a los patógenos orgánicos. El ejército Vortak intentó responder, pero su equipo estaba fallando. Los nanobots estaban devorando sus estructuras metálicas. Los virus informáticos estaban apagando sus sistemas de defensa. Sus esclavos se habían ido, y su tecnología se estaba autodestruyendo. En el mundo natal cepriano, el hermano del general Cororax veía cómo su orgulloso imperio se derrumbaba. Las naves de guerra ceprianas perdían energía y se estrellaban. Sus plataformas de defensa orbital se desconectaban. Los esclavos humanos que habían estado construyendo sus armas ahora usaban esas mismas armas contra ellos. Los ceprianos eran una especie guerrera. Habían conquistado docenas de mundos. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Un enemigo que había estado viviendo entre ellos, aprendiendo sus debilidades, preparándose para el momento perfecto para atacar. De vuelta en el sistema solar de la Tierra, la batalla se estaba convirtiendo en una masacre. La flota de la coalición estaba atrapada entre la luna de la Tierra y el cinturón de asteroides armamentizado. Las naves que intentaban escapar eran cazadas por plataformas de defensa automatizadas. El almirante Cororax intentó contactar a Nexus Prime para recibir instrucciones, pero las redes de comunicación estaban caídas. Estaba solo, al mando de una flota que estaba siendo destruida por criaturas que siempre había considerado inferiores. Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido el 60% de nuestras naves. Las naves restantes solicitan permiso para retirarse. Cororax quería ordenar la retirada, pero ¿a dónde podían ir? Los ataques humanos estaban golpeando mundos de la coalición en toda la galaxia. Podría no quedar ningún lugar seguro. En la Tierra, Sarachun coordinaba el asalto global desde la base Pandora. Llegaban informes de todos los teatros de operaciones. Las armas biológicas funcionaban a la perfección. Los nanobots consumían la tecnología alienígena más rápido de lo que podía ser reemplazada. Los virus cuánticos habían cerrado la mayoría de las redes de comunicación de la coalición. ¿Estado de los mundos natales?, preguntó a la doctora Rodríguez. Tasa de mortalidad del 90% en los objetivos primarios,
respondió Rodríguez. Los patógenos se están propagando exactamente como se predijo. La mayoría de las especies de la coalición se extinguirán en días. Sara sintió un momento de duda. Estaban aniquilando civilizaciones enteras. Miles de millones de seres alienígenas estaban muriendo porque sus líderes habían elegido esclavizar a la humanidad. Luego pensó en 3.000 millones de esclavos humanos. Pensó en los niños vendidos en mercados alienígenas. Pensó en los humanos obligados a luchar en fosos de gladiadores. Pensó en 50 años de mentiras y traición. La duda pasó. Continúen el asalto, ordenó. En Nexus Prime, el canciller Sistul estaba atrapado en su oficina. Los sistemas del edificio habían fallado. La energía de emergencia se estaba agotando. Afuera, podía oír los sonidos del caos mientras la infraestructura del planeta colapsaba. Su ayudante le trajo los últimos informes. Canciller, hemos confirmado ataques en más de 400 mundos de la coalición. La mayoría de nuestras fuerzas militares están atrapadas en el sistema Sol. Los humanos están destruyendo sistemáticamente nuestra civilización. El canciller no podía creer lo que oía. Son esclavos. ¿Cómo podrían los esclavos hacernos esto? Señor, dijo el ayudante en voz baja, no creo que fueran realmente esclavos. La verdad finalmente se estaba aclarando. Durante 50 años, la coalición había pensado que estaba esclavizando a la humanidad. En realidad, la humanidad había estado infiltrándose en la sociedad de la coalición, aprendiendo su tecnología, mapeando sus debilidades, preparándose para la guerra. Los humanos habían estado planeando esto desde el principio. En el sistema Sol, el almirante Cororax tomó una decisión desesperada. Si su flota iba a morir, se llevarían a tantos humanos como fuera posible. Ordenó a todas las naves restantes que rompieran las líneas defensivas y atacaran la Tierra directamente. Las naves de la coalición cargaron hacia el planeta azul. Dispararon todo lo que tenían. Rayos de energía y misiles surcaron el espacio hacia la superficie de la Tierra. Los ataques nunca alcanzaron su objetivo. La red de defensa planetaria de la Tierra se activó. Enormes escudos de energía cubrieron todo el planeta. Plataformas de armas orbitales. Interceptaron los misiles entrantes. El planeta estaba protegido por una tecnología que la coalición nunca había visto antes. El almirante Cororax se dio cuenta de la verdad final. La tecnología de la Tierra no era primitiva. Era diferente. Los humanos habían tomado la ciencia de la coalición y la habían mejorado de formas que los alienígenas nunca podrían imaginar. Su buque insignia fue alcanzado por un disparo de cañón de riel desde la Luna. Mientras la nave se desintegraba a su alrededor, el almirante Cororax envió un último mensaje a cualquier fuerza de la coalición que aún pudiera estar escuchando. Los humanos nunca fueron nuestros esclavos, transmitió. Siempre fuimos su presa. La transmisión terminó cuando su nave explotó. En la Tierra, Sara Chun observó morir a las últimas naves de la coalición en el frío vacío del espacio. La batalla por el mundo natal de la humanidad había terminado. Pero la guerra por la libertad humana apenas comenzaba. En toda la galaxia, la civilización de la coalición se derrumbaba. Su tecnología se devoraba a sí misma. Sus sistemas biológicos fallaban. Sus fuerzas militares estaban atrapadas o destruidas. Sara activó el sistema de comunicación global. Su voz fue transmitida a cada humano en la Tierra y a cada esclavo humano en el espacio de la coalición. Aquí la comandante Sara Chun del Comando de Defensa de la Tierra. El tiempo de la esclavitud ha terminado. El tiempo de la libertad ha comenzado. A nuestra gente atrapada en mundos alienígenas, la ayuda está en camino. A los alienígenas que nos esclavizaron, su día del juicio ha llegado. La guerra estaba lejos de terminar. Todavía había fuerzas de la coalición que destruir. Todavía había esclavos humanos que rescatar. Todavía había mundos alienígenas que conquistar. Pero el resultado ya no estaba en duda. La humanidad le había mostrado a la galaxia lo que sucedía cuando acorralabas a depredadores alfa. La coalición había pedido la guerra. La Tierra trajo la aniquilación. 6 meses después del primer ataque humano, la galaxia era un lugar muy diferente.
Donde una vez hubo 847 civilizaciones prósperas, ahora solo había supervivientes dispersos escondidos en los espacios oscuros entre las estrellas. La comandante Sarah Chun, ahora ascendida a almirante de flota, estaba en el puente del acorazado terrestre Venganza. A través de los visores, podía ver los restos de Nexus Prime. El mundo capital de la coalición era una roca muerta flotando en el espacio. Sus ciudades eran ruinas. Sus océanos estaban envenenados. Ya nada vivía allí. Informe final de los equipos de superficie, dijo el coronel Martínez mientras se acercaba a ella. Todo el liderazgo de la coalición confirmado muerto. Edificios gubernamentales destruidos. Archivo de datos asegurado. Sarah asintió. Habían pasado semanas cazando a cada líder de la coalición que había votado para esclavizar a la humanidad. El canciller Sistul había sido encontrado escondido en un búnker subterráneo. Su cuerpo de 4 brazos ahora colgaba de lo que quedaba del edificio del Consejo de la Coalición. ¿Y los otros mundos centrales?, preguntó. Martínez consultó su tableta de datos. Mundo natal Vortak. Extinción completa. Especie cristalina eliminada por armas biológicas. Mundo natal delfiniano. 97% de mortalidad. La población restante se rindió. Imperio Cepriano. 43 mundos vitrificados. Resistencia militar eliminada. Sarah miró las cifras. Cada estadística representaba millones de alienígenas muertos. Especies enteras borradas de la existencia. Civilizaciones que habían durado miles de años reducidas a la nada. No sentía culpa. Ellos habían elegido este camino cuando decidieron esclavizar a la humanidad. Almirante, llegó una voz desde la estación de comunicación. Estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. El presidente Harrison quiere hablar con usted. Sarah activó la pantalla holográfica. El presidente Harrison apareció, luciendo más viejo que la última vez que lo vio. El peso de comandar una guerra galáctica lo había envejecido considerablemente. Almirante Chun, dijo el presidente. Felicidades por asegurar Nexus Prime. Las celebraciones de la victoria en la Tierra han durado 3 días. Gracias, señor presidente, respondió Sarah. Pero aún no hemos terminado. Todavía hay remanentes de la coalición por ahí y todavía tenemos humanos que rescatar. El presidente asintió. Eso me lleva a la razón de mi llamada. Las especies alienígenas restantes están pidiendo negociaciones de paz. Quieren discutir los términos para poner fin a la guerra. Sarah sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Negociaciones de paz? Después de lo que le hicieron a nuestra gente. Almirante, hemos destruido la mayor parte de sus fuerzas militares. Hemos tomado sus mundos centrales. Quizás es hora de considerar. No, dijo Sarah con firmeza. Señor presidente, con todo respeto, tuvieron 50 años para tratar a nuestra gente con dignidad. En su lugar, eligieron la esclavitud. Tuvieron 30 días para devolver a nuestra gente y arreglar las cosas. En su lugar, eligieron la guerra. Ahora enfrentan las consecuencias. El presidente Harrison guardó silencio por un momento. Almirante, están llegando informes sobre el alcance de la destrucción. Especies enteras extintas. Miles de millones de muertos. La comunidad galáctica nos está llamando monstruos. Sarah se rió amargamente. ¿La comunidad galáctica? ¿Se refiere a las mismas especies que votaron unánimemente para esclavizarnos? ¿Los mismos alienígenas que compraron y vendieron a nuestros hijos como animales? Ellos nos llaman monstruos. Se acercó a la pantalla. Señor presidente, ¿sabe lo que encontré en los archivos de la coalición? Registros de experimentos médicos en niños humanos. Videos de humanos siendo torturados para entretenimiento alienígena. Listas de humanos vendidos a coleccionistas privados como mascotas exóticas. El rostro del presidente palideció. No solo nos esclavizaron, continuó Sarah. Nos deshumanizaron. Nos trataron como animales. Pensaron que éramos demasiado primitivos para defendernos. Ahora aprenden lo que sucede cuando subestimas a la humanidad. En el planeta Coraxis, donde el agente Williams había pasado 2 años como esclavo,
las fuerzas de liberación humanas estaban liberando a los prisioneros restantes. Los guardias alienígenas se habían rendido sin luchar. La mayor parte de su especie ya estaba muerta. Williams caminó por los cuarteles de esclavos donde había vivido tanto tiempo. Las celdas eran diminutas. Las condiciones eran horribles. Los humanos habían sido hacinados como carga con apenas suficiente comida para sobrevivir. Williams a Almirante Chun dijo a su comunicador: liberación de Coraxis completa. Encontramos 12.000 prisioneros humanos. La mayoría está en mal estado, pero sobrevivirán. La voz de Sarah regresó de inmediato. Excelente trabajo, agente Williams. ¿Y la población alienígena? Muertos o huidos, almirante. Las armas biológicas fueron muy efectivas. Los pocos supervivientes suplican piedad. Sarah guardó silencio por un momento. Luego dijo: muéstrenles la misma piedad que ellos mostraron a nuestra gente. Williams entendió. Ninguna piedad en absoluto. En toda la galaxia, escenas similares se desarrollaban en cientos de mundos. Fuerzas humanas, lideradas por antiguos esclavos que conocían cada detalle de las debilidades alienígenas, estaban destruyendo sistemáticamente lo que quedaba de la civilización de la coalición. En los mundos de la Alianza Acuática, los alienígenas que respiraban agua morían por parásitos diseñados. Sus ciudades submarinas se derrumbaban mientras los nanobots consumían sus estructuras metálicas. La orgullosa especie que una vez gobernó los mundos oceánicos se extinguió en semanas. En los mundos del colectivo insectoide, los alienígenas con mente de colmena encontraron sus redes neuronales interrumpidas por virus cuánticos. Sin su conciencia compartida, no podían funcionar. Sus colonias de miles de millones de miembros se derrumbaron en el caos y la muerte. Especie tras especie cayó ante las armas humanas diseñadas específicamente para su biología. Los alienígenas habían estado tan ansiosos por estudiar el ADN humano que le habían dado a la Tierra lo que necesitaba para destruirlos. La doctora Rodríguez informó las cifras finales a Sarah. Almirante, hemos confirmado la extinción de 612 especies. 47 especies tienen poblaciones por debajo de los niveles sostenibles y se extinguirán en una generación. 93 especies se han rendido y solicitan asilo. Sarah estudió el informe. En menos de un año, la humanidad había reducido la población galáctica en un 90%. Fue el mayor evento de extinción en la historia galáctica. ¿Y nuestra gente?, preguntó. ¿Cuántos humanos hemos rescatado? 2.7 mil millones hasta ahora, respondió Martínez. La mayoría están en instalaciones de rehabilitación recuperándose de sus experiencias, pero son libres. Sarah sintió un momento de satisfacción. Habían salvado a la mayoría de los humanos esclavizados. El coste había sido la destrucción de la civilización galáctica, pero lo consideraba un trato justo. Almirante, gritó su oficial táctico. Estamos detectando naves que se acercan a nuestra posición. Configuración desconocida. Sarah se volvió hacia la pantalla. Una pequeña flota de naves alienígenas se acercaba a Nexus Prime. Pero estas naves eran diferentes. Ondeaban banderas humanas. Almirante, aquí el capitán Chun de la nave de Liberación Esperanza. Llegó una transmisión. Tenemos refugiados que solicitan hablar con usted. ¿Refugiados?, preguntó Sarah. Las naves alienígenas atracaron con su acorazado. Para sorpresa de Sarah, los seres que subieron a bordo no eran especies de la coalición. Eran alienígenas que nunca había visto antes. Pequeñas criaturas de piel gris con grandes ojos. Su líder se acercó con cuidado. Almirante Chun, soy el orador Vex de los Olvidados. Representamos a especies que fueron esclavizadas por la coalición mucho antes de que llegaran los humanos. Sarah arqueó una ceja. ¿Esclavizadas? Sí, continuó el orador Vex. La coalición ha esclavizado a docenas de especies. A lo largo de los siglos, fuimos de los primeros. Cuando la coalición convirtió a los humanos en esclavos, pensamos que era solo otra tragedia. Pero entonces, ustedes se defendieron. Sarah les hizo un gesto para que continuaran. Observamos con asombro cómo destruían a nuestros opresores, dijo el orador Vex.
Hicieron lo que nunca creímos posible. Rompieron las cadenas que mantenían a la galaxia en cautiverio. Otros alienígenas se adelantaron. Cada uno representaba a una especie esclavizada diferente. Todos ellos habían sido olvidados por la historia galáctica, reducidos a propiedad por la codicia de la coalición. Almirante, dijo el orador Vex, no pedimos su piedad. No pedimos su protección. Simplemente pedimos la oportunidad de vivir libres. Sara miró a estos seres. Habían sufrido bajo el dominio de la coalición al igual que los humanos. Eran víctimas, no opresores. Tendrán su libertad, dijo ella. Pero entiendan esto. La vieja galaxia está muerta. La coalición está destruida. Estamos construyendo algo nuevo. ¿Qué tipo de algo? Preguntó el orador Vex. Sara pensó en la pregunta. ¿Qué estaba construyendo la humanidad de las cenizas de la coalición? Una galaxia donde la esclavitud es imposible, dijo finalmente. Una galaxia donde la libertad está protegida por la fuerza. Una galaxia donde ninguna especie volverá a enfrentar lo que nosotros enfrentamos. Activó el sistema de comunicación de la nave. Este mensaje va dirigido a todas las especies supervivientes de esta galaxia. La coalición ha muerto. Su imperio de esclavos ha terminado. Pero a la humanidad no le interesa convertirse en los nuevos amos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Les ofrecemos una opción simple. Vivan libres o no vivan en absoluto. Cualquier especie que intente esclavizar a otras se enfrentará al mismo destino que la coalición. Cualquier gobierno que trate a los seres sintientes como propiedad será destruido. El mensaje fue transmitido por toda la galaxia. A los supervivientes escondidos en sistemas estelares distantes, a las flotas de refugiados que huían de las fuerzas humanas, a los pocos gobiernos alienígenas restantes que intentaban mantener el orden. No somos conquistadores, continuó Sara. Somos liberadores. No queremos sus mundos ni sus recursos. Queremos su garantía de que la era de la esclavitud ha terminado para siempre. En la Tierra, el presidente Harrison observaba la transmisión con su gabinete. La almirante Chun ha excedido su autoridad, dijo el secretario de Defensa Morrison. Está tomando decisiones políticas que deberían venir de la Tierra. El presidente Harrison negó con la cabeza. No, está haciendo exactamente lo que hay que hacer. Los viejos enfoques diplomáticos fallaron. Nos consiguieron 50 años de esclavitud. El enfoque de la almirante Chun nos consiguió la libertad. La ministra de Asuntos Exteriores Davis parecía preocupada. Señor presidente, la almirante amenaza con cometer genocidio contra cualquier especie que practique la esclavitud. Eso nos convierte en los policías de la galaxia. Bien, dijo el presidente Harrison con firmeza. Alguien tiene que serlo. La coalición ciertamente no estaba haciendo el trabajo. De vuelta en la venganza, Sara se reunía con sus oficiales superiores. Estaban planeando la siguiente fase de las operaciones. ¿Qué hay de las especies que se rindieron?, preguntó el coronel Martínez. Algunas de ellas eran actores menores en la coalición. Apenas participaron en el comercio de esclavos. Sara consideró esto. Votaron para esclavizarnos. Participaron en nuestro sufrimiento. Pero se rindieron rápidamente cuando comenzó la guerra. Eso cuenta para algo. Tomó su decisión. Se les permitirá sobrevivir, pero serán monitoreados. Cualquier regreso a la esclavitud y se unirán a las especies extintas. La doctora Rodríguez tenía una pregunta. Almirante, ¿y la reconstrucción? La infraestructura de la galaxia está destruida. Las redes comerciales han desaparecido. Miles de millones han muerto. ¿Cómo continúa la civilización? Sara miró las ruinas de Nexus Prime. La capital de la coalición había sido una vez el centro de la civilización galáctica. Ahora era un mundo muerto, un monumento al precio de esclavizar a la humanidad. La reconstruiremos mejor, dijo. No más trabajo esclavo, no más explotación, no más tratar a los seres sintientes como propiedad. Se volvió hacia sus oficiales. La coalición duró 3.000 años porque se construyó sobre la esclavitud. Construiremos algo que dure porque se basa en la libertad.
El agente Williams, que se había unido a la reunión, habló. Almirante, ¿qué pasa con los humanos que nacieron en mundos alienígenas? Algunos de ellos nunca han visto la Tierra. No conocen nuestra cultura. Sara había pensado en este problema. Millones de humanos habían nacido en la esclavitud. La Tierra era solo un nombre para ellos. Tenían sus propias culturas, moldeadas por sus experiencias en mundos alienígenas. Siguen siendo humanos, dijo. Todavía merecen la libertad. Les ayudaremos a construir nuevas vidas donde quiera que elijan vivir. La guerra estaba esencialmente terminada. La resistencia de la coalición se había derrumbado. La mayoría de las especies alienígenas estaban extintas o se habían rendido. Las operaciones de rescate humanas estaban encontrando las últimas poblaciones esclavizadas. Pero Sara sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Construir un nuevo orden galáctico sería más difícil que destruir el antiguo. Almirante, gritó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo un mensaje prioritario de los territorios del borde exterior. Es de una flota remanente de la coalición. Sara activó la pantalla. Un almirante cepriano apareció en la pantalla. Su rostro estaba lleno de cicatrices y su uniforme estaba quemado. Detrás de él, podía ver el puente de una nave de guerra dañada. Almirante Chun, dijo el alienígena, soy el almirante Vex de la séptima flota cepriana. Estoy autorizado a ofrecer la rendición completa de todas las fuerzas restantes de la coalición. Sara estudió al alienígena. Parecía derrotado, pero no quebrado. ¿Y qué quiere a cambio, almirante Vex? Paso seguro al borde exterior, respondió. Nunca regresaremos a esta galaxia. Nunca volveremos a practicar la esclavitud. Solo queremos vivir. Sara consideró la oferta. Probablemente quedaban unos pocos miles de naves alienígenas, quizás 1 millón de supervivientes en total. No eran una amenaza para nadie. Almirante Vex, dijo, tiene 24 horas para abandonar esta galaxia. Si alguna de sus naves es detectada en el espacio civilizado después de eso, será destruida. Si nos llega algún informe de que su especie practica la esclavitud, los cazaremos y terminaremos lo que empezamos. El almirante cepriano asintió. Entendido. Gracias por su piedad, almirante Chun. No confunda el pragmatismo con la piedad, respondió Sara. Les dejamos vivir porque no nos cuesta nada. No hagan que nos arrepintamos. La transmisión terminó. Sara se volvió hacia sus oficiales. Ese debería ser el último de ellos. Cualquier especie con la capacidad de defenderse está muerta. Los supervivientes saben lo que sucede si vuelven a sus viejas costumbres. 6 meses después, Sara estaba en el mismo lugar donde el canciller Sistul había amenazado una vez a la humanidad. La cámara del Consejo de la Coalición en Nexus Prime había sido reconstruida como un memorial. Las paredes estaban cubiertas de nombres, 3.000 millones de nombres, cada humano que había sido esclavizado por la coalición. En el centro de la cámara se erigía un simple monumento. Decía, pidieron la guerra. Les trajimos la aniquilación. Y de esa aniquilación, construimos algo mejor. El orador Vex se le acercó. El pequeño alienígena se había convertido en el representante no oficial de las especies liberadas. Almirante, el nuevo Consejo Galáctico está listo para reunirse. Representantes de 43 especies libres están esperando. Sara asintió. Era hora de empezar a construir el futuro. La nueva galaxia sería diferente. Sin esclavitud, sin explotación, sin tratar a los seres sintientes como propiedad. La libertad estaría protegida por la amenaza de la intervención humana. Algunos la llamaban la paz humana. Otros la llamaban la larga venganza. Sara prefería pensar en ello como justicia. La coalición había tomado su decisión hace 50 años cuando decidieron esclavizar a la humanidad. Habían elegido ver a los humanos como seres inferiores, aptos solo para el trabajo. Habían aprendido la verdad demasiado tarde. Los humanos no eran presas. Los humanos eran depredadores alfa que habían pasado milenios luchando para llegar a la cima de la cadena alimenticia de su mundo. La galaxia pertenecía a los libres ahora,
y la humanidad se aseguraría de que permaneciera así para siempre.